Previamente habíamos estado hablando acerca del Medio Oriente, ahora vamos a hablar acerca de Asia Meridional. Esta región comprende 6 países del sur asiático, entre los cuales destaca la India por su extensión y por el número de sus habitantes. Los demás países se distribuyen en la periferia de la península del Indostán: Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka y el archipiélago de las Maldivas. Los límites de la región están bien definidos. En el nordeste se encuentra el desierto del Thar, en el norte las crestas del Himalaya, en el nordeste se erigen los montes Naga y Patkai. El Océano Índico delimita la región por el este, sur y oeste. Relieve e hidrografía. Entre las distintas unidades de relieve destaca el Himalaya, que reúne las montañas más altas de la Tierra: Everest, Kanchenjunga, Lhotse. En el centro norte los ríos Ganges y Brahmaputra, cursos fluviales largos y caudalosos gracias a las lluvias monzónicas y al deshielo, recorren la llanura indo-gangetica. En el sur se encuentra la meseta del Deccan. En las áreas septentrionales montañosas el clima es frío, pero en la mayor parte de la región es tropical monzónico. Los monzones inciden en la vida de miles de personas cuya práctica agrícola se basa en esta estacionalidad climática. Una región densamente poblada. Las grandes concentraciones humanas en los fértiles valles fluviales Ganges en la India y el delta del Ganges Brahmaputra en Bangladesh son la principal característica demográfica de la región. El crecimiento de la población es en general muy elevado. Se calcula que en Asia Meridional vive el 32% de la población asiática y el 19% de la población mundial. Economía. La economía se basa en la ganadería, la explotación forestal y la agricultura: arroz, trigo, té, tabaco, bananos, yute, algodón. Esta lleva a cabo mediante métodos rudimentarios y en forma intensiva no mecanizada. La industria no es significativa, salvo en la India: textil, cemento, papel, cerveza, neumáticos, acero, ácido sulfúrico. En la India hay hierro, carbón, plomo, cromita, bauxita, petróleo y gas natural. El hinduismo es la religión más difundida en Asia Meridional y un elemento unificador de la región. También ha mantenido viva en la zona la rígida estratificación en castas. El Tíbet. El Tíbet es la meseta más extensa y elevada del mundo. En ella nacen los ríos Indo, Brahmaputra, Huang, Yangtze y Mekong. Hasta la ocupación por las tropas comunistas chinas en 1950, el Tíbet fue un estado monástico independiente, con un jefe político y religioso, el Dalai Lama, considerado como encarnación viviente de Buda. Actualmente el Tíbet es una región autónoma de China. Rabindranath Tagore. Nacido en Calcuta, actual India, en 1861 y murió en Santiniketan, India, en 1941. Poeta, músico, pintor y filósofo bengalí. Estudió leyes, música y literatura occidentales en el Reino Unido. De regreso a la India se interesó por las tradiciones populares de su país y desarrolló su talento como escritor. En 1904 publicó el ensayo político El Movimiento Nacional, en el que se pronunció a favor de la independencia de la India. En 1913 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Las Islas Maldivas conforman un estado situado en el Océano Índico, en el sudeste de Sri Lanka, que comprende numerosos atolones y unas 2000 islas. La pesca y el turismo son los principales recursos económicos. Fotografía satelital del delta del río Ganges, en el vasto Golfo de Bengala, Océano Índico. El techo del mundo, el Himalaya, muy cerca de las nubes.
En la cordillera del Himalaya se encuentra la montaña más alta de la Tierra, el monte Everest, que se erige a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, son muchas las montañas de esta cordillera que superan los 8.000 metros y los 7.000 metros. Las cumbres más altas de la Tierra. Dichas cimas suelen ser el objetivo principal de los más avesados e intrépidos andinistas mundiales, siempre dispuestos a intentar el más difícil todavía. Las hazañas de Messner. Reinhold Messner ha sido el primer hombre en culminar la ascensión a los míticos picos del Himalaya, que superan los 8.000 metros. Además, Messner alcanzó la cima del Everest en solitario, sin oxígeno, una de las proezas más importantes de la historia del deporte. Algunas gestas de Messner. En 1970 ascendió al Nanga Parbat, 8.125 metros entre Cachemira y China. 1972, Manaslu, 8.156 metros en Nepal. 1975, Gasherbrum o Hidden Peak, 8.068 metros en Cachemira. 1978, Everest, 8.848 metros entre Nepal y China, ascensión sin bombona de oxígeno. 1979, K2 o Godwin Austen, 8.611 metros entre Cachemira y China. 1980, Everest, segunda ascensión, realizada en solitario y sin bombona de oxígeno. 1982, Kanchenjunga, 8.598 metros entre Nepal y la India. 1983, Choyu, 8.153 metros entre Nepal y China. 1985, Dhaulagiri, 8.167 metros en Nepal y Annapurna, 8.091 metros en Nepal. Y por último, 1986, Makalu, 8.481 metros entre Nepal y China, y Lhotse, 8.511 metros entre Nepal y China. Una colosal barrera natural. El Himalaya se erige como una enorme muralla montañosa que impide el paso a las lluvias monzónicas hacia el interior del continente asiático. Eso explica que gran parte del Tíbet, la mayor meseta del planeta, 1.200.000 kilómetros cuadrados de superficie y unos 5.000 metros de altura, sea un territorio árido. También los desiertos de Gobi y Taklamakan, en el centro de Asia, permanecen, debido a esta eficaz barrera, aislados de la influencia de los vientos húmedos. El reto del montañismo mundial. El Everest, con su forma de colosal pirámide de 3 caras y 3 aristas, fue descubierta en 1852 y se erige entre la frontera del Nepal y el Tíbet. Las primeras tentativas de ascensión tuvieron lugar en la década de 1920, pero fue el 29 de mayo de 1953 cuando el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay, miembros de la expedición británica dirigida por J. Hunt, alcanzaron la cima. El abominable hombre de las nieves. Las cumbres del Himalaya emanan un halo de misterio que se asocia a la leyenda del Yeti. Según la tradición, en estas montañas habita el Yeti, un animal gigantesco de aspecto parecido a un mono, cubierto de pelo, y del que solo algunos alpinistas aseguran haber visto la enorme marca de sus huellas sobre la nieve. Desde muy antiguo, los pueblos tibetanos y nepaleses de las laderas de la cordillera del Himalaya han profesado una veneración religiosa a la imponente cumbre del Everest, denominada en sus lenguas diosa madre del mundo y diosa madre del valle. La ascensión al Everest es un mito del alpinismo. La gesta de Hillary y Norgay en 1953 está considerada una de las más grandes hazañas de la historia de las exploraciones mundiales. La geografía moderna denominó Everest a la cima más alta del mundo en memoria del científico británico George Everest, quien realizó la primera medición de la cumbre.